Hola, ¿qué tal a todos, estimados estudiantes? Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 3 de este módulo 11, en la cual vamos a continuar viendo lo que es la unidad número 2, denominada Operaciones y Solución de Ecuaciones Algebraicas. Muy bien. El contenido de esta presentación es el siguiente. Vamos a revisar nuestros objetivos tanto de la unidad como de esta sesión número 3. Luego vamos a hacer vamos a echar un vistazo a lo que serían los temas que vamos a estar utilizando durante esta semana, correspondientes a la unidad número 2, que es sobre operaciones y solución de ecuaciones algebraicas. Y luego vamos a ver algunos ejemplos que les voy a proporcionar para que ustedes puedan realizar sus actividades de esta semana 3. Y finalmente les voy a dar las recomendaciones generales que en cada semana les hago de acuerdo a lo que he visto en su desempeño, y que posteriormente pues me hagan llegar sus dudas y preguntas ya de la revisión de tanto de la sesión como de sus materiales y de la realización de sus actividades. Entonces, en los objetivos de esta sesión, bueno, en nuestra unidad número 2 lo que plantea como objetivo es que nosotros aprendamos a resolver situaciones donde se utilice un lenguaje algebraico junto con sus diferentes métodos algorítmicos, que no es otra cosa más que procedimientos de resolución de ecuaciones. Entonces, el objetivo de esta sesión número 3 es que al finalizar esta sesión ustedes se vayan con una comprensión amplia sobre los temas que se abordan en esta unidad 2. Específicamente en esta sesión 3 vamos a ver lo que son ecuaciones lineales, que ya empezamos a ver la semana pasada, pero esta semana vamos a ver también ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales. Más adelante les voy a explicar qué es todo eso y que se vayan bien familiarizados con los procedimientos que pueden seguir para realizar sus actividades. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces la semana pasada empezamos a ver lo que es el lenguaje algebraico y resolución de ecuaciones lineales. Entonces, como ustedes ya saben, bueno, en lo que es en el álgebra se usan variables o letras para expresar incógnitas, es decir, un número que todavía no conocemos, ¿no? Entonces, una expresión algebraica pues puede ser un monomio, binomio, polinomio, donde puede haber una o más variables, como la que tenemos en pantalla. Aquí tenemos esta ecuación, ¿sí? Donde nuestra variable pues es la x y estos son constantes, son números constantes, que serían menos 3 y 12. Recordemos también que influyen mucho los signos, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta las leyes de los signos. Y además influyen mucho también los exponentes de que tengan las variables. En este caso, este ejemplo que tenemos es una ecuación lineal de primer grado con una incógnita. Esto es lineal porque la x tiene el exponente 1. Recuerden que si no está escrito ningún numerito pequeño es que es 1. El 1 no se escribe en potencia. Entonces es una ecuación lineal porque tiene el exponente 1, es de una variable porque solo tiene la variable x, no hay otra variable como z, y, a, b, ¿sí? Nuestra variable nada más es la y, entonces es de una variable y es lineal porque su exponente es 1. Más adelante les voy a mostrar por qué se dice que es lineal. Bueno, porque como su nombre lo dice, si una ecuación es lineal, si nosotros la graficamos nos va a dar una línea recta. Una ecuación cuadrática nos da una línea curva, que más adelante les voy a ir enseñando para que ustedes las identifiquen y cada que vean una ecuación lineal o cuadrática tengan en mente de qué estamos hablando, ¿no? Cómo se ve esa cosa. Entonces, bien, una ecuación lineal pues va a ser la expresión, es una igualdad y tiene
es igualdad porque tiene un signo menos y va a tener un lado, una expresión del lado izquierdo y una del lado derecho, y lo que está del lado izquierdo debe ser igual a lo del lado derecho, ¿no? En este caso, si nosotros la resolvemos, x nos debe dar tal valor que sea ambos lados iguales. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, partiendo de eso, nuestra ecuación va a tener dos miembros divididos por el signo igual. El signo igual queda en medio y entonces va a tener un lado que es el lado izquierdo, otro lado que es el lado derecho, y estos van a ser los términos de una ecuación. Entonces, la ecuación se va a definir de cierto grado dependiendo del exponente que tenga su variable. Cuando es de primer grado, pues es que la variable está elevada a la potencia 1. Cuando es de segundo grado, va a estar elevada a la potencia 2. Y cuando es de tercer grado, pues va a estar elevada una variable o más a la potencia número 3. Y así sucesivamente, hasta el infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación lineal? Bueno, aquí les puse un ejemplo. Bueno, en realidad son 3 ejemplos, les voy a explicar uno y los otros 2 ustedes los pueden ir revisar en casa con más detenimiento, ya están resueltos. La forma básica para resolver una ecuación lineal es la siguiente. Yo tengo mi ecuación, ¿no? Que es 5 que multiplica a 2x menos 5 y esto es igual a 25. Entonces primero tenemos que eliminar todos los paréntesis. ¿Cómo eliminamos paréntesis? Pues haciendo la operación que ahí nos indique. En este caso tenemos el 5 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Cuando haya un paréntesis significa que lo que está junto a él va a estar multiplicando. Entonces 5 multiplica a 2x menos 5. Esto queda que 5 va a multiplicar a 2x, queda 10x. Y 5 va a multiplicar a menos 5, que va a ser menos 25. Igual a 25. Esta es la ecuación que me queda habiendo hecho la multiplicación. 10x menos 25 igual a 25. Ahora, tenemos que despejar. Dejamos todo lo que tenga variable del lado izquierdo y lo que no tenga variable lo pasamos del lado derecho, sabiendo que cuando se hace un cambio de un lado al otro de la ecuación, va a cambiar el signo del valor, ¿sí? Entonces, aquí nos quedaría, pasando menos 25 del otro lado, nos quedaría 10x igual a 25 más 25. Esto queda, después despejamos. Nuestro objetivo es dejar a la variable sola, entonces si 10 está multiplicando a x y yo quiero quitarle el 10 para que x quede solita, entonces paso el 10 y está multiplicando, su operación inversa es dividir. Entonces por eso queda así, queda x es igual a 50 sobre 10. Y realizando esto nos queda x es igual a 5. Ahora bien, x vale 5. Si yo quiero comprobar si sí está bien, hago esta comprobación que está acá a la derecha. Donde diga x le voy a poner el 5. Entonces me quedaría así, me queda 5 que multiplica a 2 por 5 menos 5, esto es igual a 25. Haciendo las operaciones que aquí indica, nos queda al final una igualdad que sería 25 igual a 25. Muy bien, revísenlas por favor con detenimiento. Háganlas ustedes una y otra vez hasta que les salga bien. De acuerdo, aquí hay otros 2 ejemplos, es un ejemplo de una ecuación y su comprobación en la parte de abajo. Les invito a que ustedes la hagan. Vean cómo se hace y luego intenten hacerlo ustedes solitos y practiquen los 2 ejemplos hasta que les salga. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar. Venimos hablando de lo que es una ecuación lineal. Ahora también existen los que son sistemas de ecuaciones, que van a ser 2 o más ecuaciones que se van a resolver juntas. Entonces, los valores que se determinan de la resolución de este sistema van a satisfacer a todas las ecuaciones que forman el sistema. Entonces vamos a empezar viendo lo que son los sistemas de ecuaciones 2×2. Y este es aquel que va a estar formado por 2 ecuaciones lineales. Recuerden, cuando decimos lineales quiere decir que sus exponentes es 1, ¿sí? No hay potencias de más de 1. Y cada una de estas ecuaciones va a tener 2 incógnitas. Entonces, un sistema de ecuaciones 2×2 va a tener 2 o más ecuaciones lineales y va a tener, si son 2 ecuaciones, va a haber 2 variables, que en este caso, en los ejemplos que tengo aquí, tengo x y y. ¿Sí? Entonces, el sistema que está aquí en el ejemplo es x más 2y igual a 4
y 3x menos y igual a 5. Este es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Son dos ecuaciones lineales y hay dos variables en el sistema. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Aquí solo se los voy a mencionar para que ustedes los conozcan. Si ustedes quieren los pueden investigar, buscar tutoriales, ejemplos. Yo les voy a hablar, les voy a explicar un método y les voy a mencionar los otros. Así que bueno, tenemos el método de sustitución, que es el que vamos nosotros a usar en el ejemplo que yo les voy a poner ahorita. Este consiste en agarrar una ecuación, despejar una variable, sacar el resultado y ese resultado lo sustituimos en la otra ecuación que quedó sin despejar. Y también tenemos el método de reducción, que consiste en igualar las dos ecuaciones y buscar que una de sus variables, de sus números, se iguale con signos diferentes para que se puedan eliminar y así nos quede lo que sería fácilmente despejar una variable para obtener el resultado. ¿Sí? Muy bien, esto, como les digo, el método de reducción nada más es para que ustedes lo conozcan, no se los voy a explicar aquí, pero si ustedes quieren pueden investigarlo más a fondo. Muy bien, entonces estos son métodos para resolver sistemas de ecuaciones 2×2. Repito, el que vamos a estar usando y que les voy a explicar más adelante es el método de sustitución. Bueno, pasamos lo que es ahora ecuaciones cuadráticas. Bien, entonces repito, para que hagamos un recuento de lo que ya dijimos hace unos momentos. Ecuación lineal va a ser aquella que sus exponentes son a la potencia 1, no tiene exponentes más grandes que 1. En el caso de las ecuaciones cuadráticas, estas sí son cuadráticas porque van a tener su variable elevada al exponente 2. Como la tenemos aquí, un ejemplo de la forma general de estas ecuaciones, pues es el que está aquí, que sería, la variable sería x, entonces debe de haber al menos una x elevada al cuadrado. Y las letras A, B y C no son variables, son solamente para expresar que ahí va a haber un número, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la forma general sería ax cuadrada más bx más c igual a 0, donde A, B y C van a ser un número. X cuadrada y x siempre se van a quedar así. Entonces aquí tenemos el término ax va a ser el término cuadrático, el término bx va a ser el término lineal y la c va a ser un término independiente o un número cualquiera. ¿Cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Bueno, hay varios métodos. Uno de ellos es el método de factorización, que solamente se los estoy poniendo aquí para que lo conozcan. Yo no voy a profundizar en este. En el que vamos a profundizar más adelante va a ser en el segundo método, que ahorita vamos a ver, que es la fórmula general. Entonces, uno de los métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas pues va a ser lo que es la factorización, que aquí tenemos un ejemplo. La factorización es descomponer una ecuación en dos términos o en un binomio, que cuando nosotros lo resolvamos se convierta en esa ecuación. En este caso tenemos aquí la ecuación x cuadrada menos 49, factorizada queda así, x menos 7 que multiplica x más 7 igual a 0. Y bueno, cuando nosotros despejamos, pues nos queda así, x igual a 1, x1 es igual a 7 y x2 es igual a menos 7, ¿no? Y de igual manera, si ustedes quisieran conocer más a fondo este método, pueden investigarlo en los materiales de la plataforma o pueden buscar libros o algún tutorial. En caso de que alguien quiera saber, puede contactarme y yo le paso más información, tanto del método de reducción para resolver sistemas de ecuaciones, como de este método, pero ya sería más personalmente. Yo no lo voy a explicar aquí para no llevarnos mucho tiempo, pero el que sí les voy a explicar pues va a ser este método, que es el método de la fórmula general, que sí lo vamos a ocupar para resolver una de nuestras tareas. Entonces tenemos que uno de los métodos para resolver las ecuaciones de segundo grado pues es la fórmula general, que es esa que tenemos ahí que está apuntando la flecha roja. Entonces esta fórmula se ve bastante fea, se ve bastante imponente, pero realmente no es tan mala.
Esto pues se resuelve usando su calculadora científica, o a menos que ustedes quieran hacerla a mano, pues también pueden hacerla. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, nosotros tenemos nuestra ecuación que está aquí en la parte superior izquierda, que sería el ejemplo 3x al cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Entonces primero tenemos que identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿sí? A es el término, es el número que acompaña a la x cuadrada, en este caso es 3. B es el número que acompaña a la x, que en este caso sería menos 2. Recuerden que el número va con su signo, ya sea positivo o negativo. Y el término independiente pues es menos 8. Entonces, estos números yo los voy a sustituir en la fórmula. Donde diga A, pues pongo el valor de A. Donde diga B, pongo el valor de B. Y donde diga C, pongo el valor de C. Entonces nos quedaría como está aquí ya sustituida. Quedaría x es igual a menos, que multiplica menos 2, más menos, eso es de la fórmula, esos dos signos. Siempre van así. Raíz cuadrada, que sería de b cuadrada, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 que multiplica a c, que sería menos 4 por 3 por menos 8, y que divide a lo que sería 2a, que en este caso sería 2 por 3. Entonces se resuelve lo que haya dentro de la raíz, y cuando llegamos a este punto tenemos que dividirla en dos operaciones distintas. Una que sería x1, que sería con el signo más, y otra que sería con x2, que sería con el signo menos. Esto quiere decir que siempre cualquier fórmula general o cualquier método que utilicen para resolver una ecuación de segundo grado les va a dar dos resultados, o también se le dice muy comúnmente en matemáticas, se le dice dos raíces, que serían estas aquí. Solución x1 es igual a 2 y x2, que sería menos 4 tercios, ¿no? Muy bien, ¿cómo van a aprender a resolver a utilizar esta fórmula? Practicando. Yo les he pasado algunos videos muy puntuales, muy concisos, donde se les explica a resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado y con fórmula general. Entonces, vean los ejemplos una y otra vez y luego intenten hacerlos ustedes solitos viendo el ejemplo o viendo el video y haciéndolo, viendo el ejemplo y haciéndolo. Después espérense un ratito o al otro día e intenten hacerlo por ustedes mismos. Así van a llegar a aprenderse los pasos con la práctica. Muy bien, entonces, ¿cómo se ven las ecuaciones? Muy bien, entonces, todas las ecuaciones cuando nosotros las graficamos van a tener cierta forma. Entonces, esto cuando se usa en la práctica se utiliza para describir el comportamiento de un fenómeno, del movimiento de un cuerpo, de un objeto, la trayectoria que va a seguir cierto fenómeno natural, etc. Entonces, tenemos del lado derecho, tenemos una ecuación lineal, que es un sistema de ecuaciones lineales, que sería 3y menos 5x igual a 3 y 9y menos 9 igual a 15x. Las dos son ecuaciones lineales. ¿Cómo se ven? Pues se ven como una línea recta, ¿no? Ahí está, si nosotros las graficamos, se ven una línea recta. Y del lado derecho tenemos lo que es una parábola. Cualquier ecuación cuadrática se va a ver de esta forma. ¿Sí? Claro, pueden ser volteadas, ¿no? Puede estar volteada para abajo, volteada a la izquierda o a la derecha. Igual la línea recta puede estar totalmente vertical, totalmente horizontal, inclinada hacia la izquierda, inclinada a la derecha. La idea es, cuando ustedes vean una ecuación lineal, identifiquen que su forma es una línea recta en el plano cartesiano. Y una ecuación cuadrática va a dar esta forma, que sería una parábola. Entonces, esta sería cómo se ven, ¿no? Cómo se ve una ecuación, pues se va a ver con una forma parecida a estas que les estoy mostrando. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que sería, antes de pasar a los ejemplos, quiero mencionarles aquí unos ejemplos de cómo se utiliza esto en la vida diaria. Bueno, por ejemplo, todos estos ejemplos, el uso de las graficación de lo que serían las ecuaciones sirve cuando se quiere conocer, como les mencioné hace un momento, la trayectoria o el comportamiento que tiene dicho fenómeno. Por ejemplo, un avión que
necesita hacer un viaje entre dos puntos, ¿no? Entre dos ubicaciones geográficas. Se puede representar su trayectoria a través de un sistema de ecuaciones lineales, como es el caso de la gráfica de la izquierda, y conocer por qué puntos va a pasar y qué trayectoria debe de tomar. Ahora, por ejemplo, en la gráfica de la ecuación de segundo grado, que es la gráfica de la derecha, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, hay infinidad de ejemplos, yo solo les voy a dar uno de cada uno. En este caso, por ejemplo, ¿para qué nos sirve una gráfica como la que está aquí? Imagínense que este es un fenómeno que está explicando a lo mejor el comportamiento de una máquina industrial, donde se observa cómo baja, por ejemplo, la temperatura o la presión, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, que va bajando la trayectoria, baja hasta cierto punto, y donde ellos pueden observar qué es lo que está pasando en cierta máquina, y después se observa que, pues, supongamos que no puede estar hasta tan baja temperatura o presión, suponiendo, es un ejemplo, y entonces le hacen algunos cambios y vuelve a subir, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el comportamiento de una máquina, donde se mide la temperatura o la presión. Se cayó la presión y entonces la vuelven a subir, ¿no? O la temperatura bajó y la vuelven a subir. O, por ejemplo, también puede ser en el movimiento de un objeto. Si nosotros la ponemos invertida, es decir, con este piquito para arriba, podría describirse el tiro de un objeto. Podría ser, por ejemplo, un objeto en algún deporte, en las Olimpiadas, por ejemplo, de estos deportistas que tiran un objeto, ¿no? Para ver cuál llega más lejos, con más fuerza, más velocidad. Entonces esto podría ser, se denomina un tiro parabólico, suponiendo que está invertida. Ustedes imagínensela con esto para arriba. Se podría ver cómo sube, lo avientan, sube hasta cierta altura y luego vuelve a caer por efecto de la gravedad. Y entonces esta ecuación describiría la trayectoria de ese objeto, ¿no? Entonces se puede utilizar en el movimiento de los cuerpos, por ejemplo, de los aviones, de los barcos. Esto se utiliza en el estudio, por ejemplo, de las máquinas que nosotros tenemos, que usamos o que se usan en la industria, ¿no? Estos serían algunos ejemplos. Ustedes pueden investigar más para que conozcan cómo más se usa esto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que sería el ejemplo de las actividades de esta semana. Me voy a pasar a plataforma. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera actividad integradora de esta semana. Es la actividad integradora número 5, que se denomina trabajo en equipo. Entonces lo que nos pide es proponer soluciones utilizando las ecuaciones lineales, y nos da aquí un problema, ¿no? Dice: durante las lluvias hubo un derrumbe en un pequeño pueblo del interior de la República. Este derrumbe llenó la carretera principal de tierra. Contrataron 2 camiones para dejar libre la carretera, pero cada camión es de una compañía diferente y ahora ya no saben cuánto le deben a cada uno. Entonces hay que ayudarles a saber a través de un sistema de ecuaciones lineales cuánto se debe de pagar a cada camión. Entonces lo que nos dicen es esto: dice que las 2 compañías cobran lo mismo por viaje, que son 100 pesos, y nos dan los siguientes datos. Los pobladores dicen que uno de los camiones tiene una capacidad de 3 toneladas y el otro 4, es decir, a un camión le caben 3 toneladas de tierra y al otro le caben 4 toneladas de tierra. En total, los 2 camiones hicieron 23 viajes, y en total lo que transportó uno y el otro fueron 80 toneladas de tierra. Entonces nos dice que se crea una ecuación lineal, que más bien aquí nos quieren poner una trampa, porque no es una ecuación lineal lo que tenemos que poner, sino un sistema de ecuaciones. Luego hay que resolver ese sistema y identificar cuántos viajes realizó cada camión. O sea, nuestro objetivo es saber cuántos viajes realizó cada camión a través del planteamiento de un sistema de ecuaciones lineales. Y finalmente nos dice que ya sabiendo cuántos viajes realizó cada camión, pues hay que calcular cuánto se le debe de pagar a cada uno, sabiendo que cada viaje cuesta 100 pesos. Finalmente ustedes tienen que hacer aquí una reflexión de lo que les pregunta aquí y poner 3 ejemplos de donde pueden utilizar las ecuaciones lineales.
Entonces me voy a pasar a la presentación para explicarles un ejemplo. Entonces yo aquí cambié mis datos, yo tengo otros datos diferentes, estos son datos míos, pero ustedes pueden utilizar este procedimiento para resolver la tarea. Entonces suponiendo, ¿no? Suponiendo que yo a mi camión, el primer camión es la letra A y el segundo camión es la letra B. A mi camión A le caben 10 toneladas y a mi camión B le caben 20. Y en conjunto transportaron 1000, ¿no? 1000 toneladas de tierra. Entonces, y en conjunto los dos hicieron 50 viajes. ¿Cómo se expresa eso en el sistema de ecuaciones lineales? Pues así. Sería 10A, que serían las 10 toneladas que le caben a, más 20B, que son las 20 toneladas que le caben al camión B, va a ser igual a las 1000 toneladas que entre los dos transportaron. Esa sería mi primera ecuación. Mi segunda ecuación sería A más B, que sería camión A más camión B igual a 50, que serían las vueltas que dieron. Entonces ahí yo ya tengo mis dos ecuaciones. Como ustedes ven, son dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, que sería la incógnita A y la incógnita B. Ahora bien, para resolver este sistema de ecuaciones lo vamos a hacer a través del método de sustitución. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a agarrar una ecuación que yo les recomiendo que sea, puede ser cualquiera de las dos. Yo les recomiendo que sea la más sencilla, la que está más simple. Y voy a despejar a una de mis variables, la que quieran, ya sea A o B. En este caso yo agarré y despejé a la letra A. Entonces de mi segunda ecuación despejo A, que me quedaría así, 50 menos B. Y esto, A vale 50 menos B. Ahora esto que vale A, yo lo voy a sustituir en la primera ecuación, que sería esto. Es decir, donde diga A, yo voy a poner 50 menos B. Y me va a quedar así. 10 que multiplica 50 menos B más 20B igual a 1000. Luego, como en un ejemplo que les puse hace ratito, hay que quitar los paréntesis a través de realizar la operación que aquí nos indica, que es la multiplicación. Entonces multiplico 10 por 50 me da 500, 10 por menos B me da menos 10B, y continúo con lo demás que está aquí, más 20B igual a 1000. Realizo las operaciones pertinentes, me queda 500 más 10B. ¿Por qué me quedó 10B? Porque aquí dice menos 10B más 20B. Pues hago la resta, ¿no? Entonces me queda 10B positivo porque 20B es más grande. Entonces me queda 500 más 10B igual a 1000. Recuerden, aquí ya viene el paso donde yo paso de un lado todo lo que no tiene variable y dejo del otro lado lo que sí tiene. Entonces por eso me queda 10B igual a 1000 menos 500. Despejo B, es decir, paso el 10 que está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda 500 sobre 10. Y B me quedaría igual a 50. 500 entre 10 son 50. Ahora bien, ya tengo aquí el número de vueltas que dio el camión B, que son 50. Ahora, este número que me dio B, ¿cómo saco A? Bueno, agarro B y lo sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo les recomiendo que sea la más sencilla, que en este caso es esta, A es igual a 50 menos B. Lo sustituyo donde diga B, pongo 50 y hago mis operaciones. En este caso me queda A es igual a 50 menos 50, A es igual a 50 menos 50 y me queda que A es igual a 0. En este ejemplo a mí me queda que el camión B dio 0 vueltas. A ustedes no les va a salir así, a ustedes les va a salir un número para B y un número para A, ¿sí? Un número de vueltas para el camión 1 y un número de vueltas para el camión 2, así que no se asusten. Entonces, aquí ya tendríamos cuántas vueltas dio B y cuántas vueltas dio A. Y de esta forma ya podrían proseguir con los otros que les pide sacar el total del costo, ¿no? Sabiendo que cada vuelta costó 100 pesos. Y ya hacen ustedes sus siguientes pasos. Muy bien. Ahora bien, tenemos otra actividad que es el ejemplo de la caja. Me voy a pasar otra vez a plataforma para revisar desde plataforma esa actividad. Me sacó, voy a volver a entrar.
Ay, perdón, ya me iba a meter a donde se califica. No, todavía no. Muy bien, entonces aquí tenemos actividad integradora 6, la caja. Entonces, bueno, durante esta actividad van a utilizar, nos dice aquí, los conocimientos sobre ecuaciones cuadráticas para ayudar a Luisa, ya que ella trabaja envolviendo regalos y le acaban de encargar una caja, pero no anotó cuáles eran las medidas, así que hay que encontrarlas. Entonces, ¿qué nos pide este problema? Bueno, el enunciado que nos da es este, dice: Luisa únicamente necesita tu ayuda para calcular el tamaño de la tapa, ya que con eso ella podrá construir una caja. Dice: Luisa recuerda que la persona que le pidió la tapa utilizó un ejemplo de una cuadrada que Luisa ya tenía en la tienda y le dijo que la nueva tapa debía medir 7 centímetros más de largo y 2 centímetros más de ancho. Desde aquí nos empiezan a dar los datos que vamos a usar, ¿sí? Nos ponen como referencia una tapa cuadrada, pero la tapa de Luisa, la que va a forrar, mide 7 más de largo y 2 más de ancho con respecto a esta cuadrada. Nos dice ambos de la tapa cuadrada. Dice, además, el área de la tapa que quiere es de 36 centímetros cuadrados. Entonces nos dice, diseña la ecuación a partir de los datos que tiene y resuélvela utilizando la fórmula general. Aquí nos están adelantando que tenemos que establecer una ecuación cuadrática, ¿no? Hay que resolver la ecuación y obtener los dos resultados o las dos raíces que se obtienen de resolver una ecuación cuadrática. Y bueno, luego aquí les pide hacer un análisis teórico, que es esto que ustedes tienen que analizar, reflexionar y resolver. Yo les voy a explicar el ejemplo de cómo sacar lo que es la ecuación cuadrática. Bueno, entonces, recuerden que nos ponen como referencia una tapa cuadrada, que es esta que tenemos aquí, el cuadrito pequeño. Entonces, esto yo lo estoy resolviendo con datos distintos y son con mis datos. Ustedes pueden seguir el procedimiento y utilizar sus datos. Muy bien, entonces nos dicen que de largo, mi caja rectangular mide de largo, que es la línea horizontal, mide 20 centímetros más que la tapa X, ¿sí? Que el lado de la caja cuadrada, es decir, X más 20, ¿sí? Y en la línea vertical, que sería lo alto, mide 10 centímetros más que la tapa cuadrada, es decir, X más 10. El área total del rectángulo son 1000 centímetros cuadrados, sí, aquí me faltó el cuadrado. Entonces, ¿cómo quedarían las dos ecuaciones? Bueno, pues quedarían así. Quedaría que B, que es el lado horizontal o el largo, mide X más 20. Y el lado A, que es el ancho, mide X más 10. Entonces, si yo sé que el área es base por altura, es la fórmula, aquí está. Entonces ahora yo voy a sustituir aquí los datos que tengo. Yo conozco A, que son 1000 centímetros cuadrados, conozco B, que es X más 20, y conozco A, que es X más 10. Entonces me queda 1000 es igual a X más 20, que multiplica a X más 10. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestra ecuación con los tres datos que me dan, la base, lo alto y el área. 1000 igual a X más 20, que multiplica a X más 10. Ahora bien, ustedes ven aquí que nos queda un binomio, ¿sí? Aquí tenemos dos términos que se multiplican. Entonces vamos a un paso muy importante en la resolución de ecuaciones, pues es quitar los paréntesis. ¿Cómo los quito en este caso? Pues hay que hacer una serie de multiplicaciones. Aquí yo les puse unas flechitas. El primer elemento, que sería X más 20, lo que está en el primer paréntesis, voy a multiplicar el primer elemento por todo lo que está en el segundo paréntesis, es decir, X. Esta X va a multiplicar a la segunda X y luego va a multiplicar al número 10. ¿Cómo queda? Bueno, queda X por X me da X cuadrada y X por 10 me da más 10X. Luego, el segundo elemento del primer paréntesis, que sería 20, va a multiplicar de igual manera a los dos elementos del segundo paréntesis, que sería 20 que multiplica X y 20 que multiplica 10. Esto quedaría 20 por X da 20X y 20 por 10 da 200. Entonces, todas estas multiplicaciones de aquí me van a quedar así. 1000 es igual a X cuadrada más 10X más 20X más 200.
junto términos semejantes, que en este caso sería 10x más 20, x serían los dos términos semejantes, quedándome así: 1000 es igual a x cuadrada más 30x más 200. Luego, nuestra ecuación, que es esta última, 1000 igual a x cuadrada más 30x más 200, la vamos a poner de la forma que se escribe una ecuación cuadrática en forma general, que es así como está aquí. La vamos a igualar a 0. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues solamente voy a pasar el 1000, que es lo voy a pasar del lado derecho de la ecuación, sabiendo que si es positivo, pues va a pasar del lado derecho como negativo. Entonces queda así: 0 es igual a x cuadrada más 30x más 200 menos 1000. Esta es la forma general de la ecuación cuadrática, que es esta que está aquí arriba, igualada a 0. Aquí vuelvo a juntar términos semejantes, que sería los términos independientes, que sería más 200 menos 1000, me queda menos 800. Y aquí ahora sí tengo mi ecuación, y ya teniéndola así, ahora sí la puedo meter a la fórmula general. 0 es igual a x cuadrada más 30x menos 800. De aquí tengo que identificar qué valor tiene A, qué valor tiene B y qué valor tiene C, sabiendo que estos son los datos que me pide mi fórmula general. Entonces A es el número que acompaña a la x cuadrada, en este caso es 1. B es el número que acompaña a la x, que sería 30. Y C va a ser el término independiente, que en este caso es menos 800. Ahora bien, ya teniendo estos datos, yo puedo ingresarlos en lo que es mi fórmula general. Donde diga A pongo 1, donde diga B pongo 30 y donde diga C pongo menos 800. Ya están aquí ingresados. ¿Sí? Aquí estoy viendo un error. Estoy viendo que aquí donde debe ser C, debe de ir menos 800, ¿sí? Y yo no le puse. Aquí me equivoqué. Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo procedimiento. Nada más aquí, ustedes en lugar de 30, pues pónganle 800. Hacen su procedimiento y al final les tienen que quedar las dos raíces, ¿sí? Cuando lleguen a esta parte de aquí donde les queda el más menos y resolviendo lo que dice aquí la ecuación, ustedes lo van a dividir en dos raíces, que sería el x1 y luego el x2. Entonces resuelven la primera la primera parte con signo positivo y les va a quedar un resultado para x1, y luego les va a quedar un resultado para x2, ¿sí? Con el signo negativo. Entonces repito, aquí yo me equivoqué en esta donde es C. Aquí yo le puse 30, no debe ser 30, y debe ser 800, ¿sí? Entonces ustedes cuando lo traten de resolver, pónganle 800, o nada más tómenlo en cuenta cuando vayan a realizar su ejercicio. Muy bien. Muy bien, entonces aquí llegamos a lo que sería el foro de la semana número 3. Este foro, recuerden que es un foro que no tiene calificación dada por mí, sino que es un puntaje que la plataforma les asigna automáticamente, dependiendo de las participaciones que ustedes realicen a lo largo de la semana. Recuerden que entre viernes y domingo tienen que poner una conclusión sobre el tema discutido en el foro. Recuerden que en los foros, bueno, hay que atender las normas de la etiqueta, contestar las preguntas detonadora de discusión. También les sugiero que revisen su rúbrica de evaluación siempre para que no se les pase ningún detalle. Recuerden que también se califica la ortografía, que se conteste absolutamente todas las preguntas que se les solicita, porque hay veces que ponen muy bien todos los cálculos, pero se les olvidó contestar una
pregunta donde se les pedía, por ejemplo, la importancia que tiene tal tema en tu vida cotidiana, ¿no? O se les olvidó poner los ejemplos. Entonces es importante que ustedes revisen bien la rúbrica. Ahora bien, es importante también que cualquier página web, libro o tutoriales que ustedes revisen, que pongan sus citas al final de su trabajo en formato APA. Y bueno, hemos llegado a lo que es el final de esta presentación. Cualquier duda o pregunta les pido que me la hagan llegar, por favor, a lo que es mi correo electrónico o por medio de la plataforma, y con mucho gusto les voy a estar ayudando a resolver todas sus dudas y preguntas. Les quiero felicitar a todos los que estamos ya en esta tercera semana. Como ustedes han visto, pues es un curso más pesado que otros. Sin embargo, he visto que todos le han echado muchas ganas, la mayoría le ha echado muchísimas ganas. Han estado revisando las presentaciones, han estado revisando sus recursos de plataforma, y como ustedes ya lo han visto, su esfuerzo se ve reflejado en sus calificaciones. Entonces, no se preocupen si al principio no le agarran, o si cuando ven el video le entienden todo, pero ya cuando se la ponen a hacer ya no le entienden nada. Es totalmente normal. Con práctica y así como ustedes vayan resolviendo más y más ejercicios, pues se les va a ir facilitando cada vez más. Les felicito por todo el esfuerzo que hacen diario para resolver sus actividades. Recuerden que no están solos, yo estoy para acompañarlos y para ayudarles pues en este camino, que ya vamos a la mitad, más de la mitad de este módulo número 11. Muy bien, pues les agradezco el visualizar esta presentación. Cualquier duda o pregunta saben que estoy para apoyarles. Hasta luego y que pasen feliz día.